Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Fuera de Rutina, una nueva semana aquí en Somos Salta Jujuy para compartir con ustedes las mejores entrevistas como ya los tenemos acostumbrados. Y en este caso, esta semana lo que les proponemos es historia argentina, la historia del padre de la patria, porque ayer, 17 de agosto, se cumplieron 175 años del paso a la inmortalidad del general José Francisco de San Martín, el padre de la patria, quien murió un 17 de agosto de 1850. Tantos años que han pasado, pero no hay que dejar nunca de incentivar al conocimiento sobre su vida, sobre su obra, sobre su legado, además de un prócer continental, no solo argentino, como muchas veces tenemos el honor de decir, desde que San Martín lógicamente fue argentino y fue el padre de la patria, pero también con sus batallas y sus cruzadas militares en varios países de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente, que, bueno, fueron tan importantes en aquellos años a partir de los primeros años del 1800, con la liberación de la mayoría de los países sudamericanos del gobierno español, en este caso de la monarquía española. Así que hoy queríamos tener un programa, como ya hemos tenido el año pasado, en honor al general Martín Miguel de Güemes. Esta vez, este 17 de agosto, queríamos tenerlo en honor al general José de San Martín. Y por eso nos va a visitar Sebastián Pérez Pisoni, quien es presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. Son instituciones que hay en todo el país que se dedican a la difusión de toda la gesta, de toda la vida y la obra del prócer. Así que ellos están aquí en Salta y por eso lo hemos convocado para que en nuestro programa de hoy, en nuestro Fuera de Rutina de hoy, nos cuenten un poquito para toda nuestra audiencia sobre toda su tarea. Recuerden siempre, nuestro programa, además de salir por nuestra pantalla de nuestra casa, Somos Salta Jujuy, también estamos saliendo por YouTube. Ahí queda grabado todo el programa completo para que lo disfruten en el momento que quieran. Vamos a la presentación y empezamos la charla con nuestro invitado del día de hoy. Muy bien, comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy presentando a nuestro invitado, el señor Sebastián Pérez Pisoni de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Salta. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la verdad que es un placer hablar del general San Martín. Por supuesto, digo yo, siempre es bueno seguir insistiendo y seguir educando de alguna manera desde los medios también para todo esto. Pero antes de empezar a charlar, contame, porque has venido con tu propia arsenal. Tu propio arsenal y tu propia escenografía también. Nuestro programa está buenísimo, ¿no? Acá tenemos, por supuesto, un busto del general, ¿no? Sí, este lo hace Carlos Benavide, es un escultor cordobés que vive en Buenos Aires y lo ha recreado ya también en bronce para varias plazas del país, de distinto tamaño, inclusive de cuerpo entero. Y estas son las máximas. Ahí a la cámara del medio lo mostramos. Ahí está, perfecto. Un facímil de las máximas digamos que el testamento hológrafo de San Martín, esa es su letra. Qué bárbaro. El original se guarda en el Instituto Nacional Sanmartiniano. Bien. Y en este testamento es el isobario, este fue el último, donde, entre otras cosas, le lega el sable a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que ahí también hay una polémica con los rosistas y los antirrosistas, claro. Porque a Rosas siempre se lo consideró el malo de la historia argentina. Tal cual. Y bueno, él le lega el sable, pero dice claramente por qué se lo lega. Así ¿Por qué fue? Por haber mantenido en alto, dice, la soberanía argentina durante el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata. Ah, mira. No porque él aprobara la política de gobierno violenta que en algún momento tuvo Rosa, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, y empezando a desarrollar la vida del general Sebastián,
¿cómo podrías vos graficar o detallar el papel del general San Martín en lo que fue digamos, la independencia sudamericana, latinoamericana en su conjunto, de todas las naciones? Es un papel principal junto al de Bolívar, ¿no? Sí. No tanto porque nosotros seamos argentinos, por ahí los chilenos dicen eso, que lo ponderamos demasiado porque es un compatriota, pero en realidad Bolívar con quien se encuentra es con San Martín y no con O'Higgins, por ejemplo, en Guayaquil. Claro. Entonces ahí nos da la pauta. Es más, el mismo brindis que hace Bolívar en el encuentro dice: por los dos hombres más grandes de la América del Sur, el general San Martín y yo. Entonces, claro, como que bueno, Bolívar era un poquito más egocéntrico, San Martín era más, menos, no le gustaba figuretear tanto en ese sentido, claro, era un poco más tímido, por así decirlo, porque era un militar de carrera desde los 11 años, que ya había ingresado al regimiento de Murcia. Pero un papel, sin él no se hubiese llevado a cabo la independencia. Tampoco sin Güemes, sin O'Higgins, sin Bolívar. Creo que como en un rompecabezas, todas las piezas, digamos, claro, son importantes, ¿no? Claro, pero San Martín, al haber extendido su paso, su cruzada con Chile, con Perú, llegar hasta Guayaquil ese encuentro, sí, parece haber traspasado muchas fronteras que en ese momento quizás no existían, ¿no? Él fue el general en jefe del ejército de los Andes, mientras que O'Higgins era un subalterno de él. Y cuando llegan a Chile y lo liberan, lo quieren nombrar director general de Chile a San Martín, y él declina en favor de O'Higgins, porque él dice: en Chile debe mandar un chileno. Además, claro, porque él quería seguir la campaña al Perú. En Perú sí es muy querido, y los peruanos reconocen su gesta. Hay una plaza muy, muy bonita en Lima, dedicada a él. Mientras que Chile, por esa rivalidad de que no sé de dónde vienen, por ahí los historiadores serios sí terminan, claro, reconociendo. Claro, pero el común de la gente, no. Ellos, claro, siempre dicen que su libertador es O'Higgins. Claro. Y vos que sos un estudioso, su vida y demás, y hablando quizá de antes de que empiece con su formación militar o en sus primeros años de su formación militar, ¿cuáles crees que fueron esos motivos, esas motivaciones que tuvo San Martín para empezar con ese plan de liberar? ¿Dónde arrancó con eso? Él fue al principio un devoto militar de la corona española. O sea, estuvo en la batalla de Bailén, peleó por la monarquía y por España desde los 11 años, repito que entró como cadete, muy, muy niño. ¿Su formación militar fue allí en España? Toda su formación militar fue en España. Él tenía ya más de 30 años cuando llega al Río de la Plata en 1812, es decir, apenas tuvo 10 años en el escenario americano, de 1812 a 1822, donde decide volver a Europa. Y recordemos que la península había sido invadida por Napoleón. Claro. Y los soldados franceses trajeron muchas ideas de la Revolución Francesa, entre eso las ideas de libertad y de no contar ya con monarquías absolutas, sino más bien con monarquías parlamentarias como era la inglesa, como es la monarquía inglesa. Entonces San Martín decide retirarse, pide la baja, donde él ahí sí da un motivo que no es cierto, que tenía que ir a hacerse cargo de unos negocios en América que no los tenía. Claro. O sea que ahí hay hay como una trampa, por no decirle una mentira, y se entrevista con una logia que se llamaban los Caballeros Racionales en Londres, en donde ahí ya venían desde hacía décadas socavando el tema de la monarquía y de la independencia americana, ya con Miranda, el venezolano, claro, que a él lo llaman realmente el precursor de la monarquía, de la liberación latinoamericana. Él comenzó a fines de 1700, Francisco de Miranda. Claro.
Entonces ya San Martín toma contacto. Algunos historiadores dicen que ahí él se contagia de las ideas revolucionarias, mientras que hay otros historiadores como Patricia Pasquali, que ya falleció lamentablemente, que escribió una obra muy linda sobre San Martín. Ella dice que él ya no tenía más perspectiva en el ejército español. Esa es la teoría que ella da. Él ya no podía seguir ascendiendo porque era criollo, porque había una gran diferencia durante la etapa colonial. Los españoles nacidos en España y los que eran súbditos de la corona, pero nacidos en América. Vendrían a ser como de segunda mano. Entonces él, al haber nacido en el virreinato del Río de la Plata, en 1778, el virreinato estaba recién creado, se creó en el 76, 1776, Patricia Pasquali da esa teoría, que él ya no iba a poder seguir haciendo carrera. Entonces decide retirarse y toma contacto con estas logias, que algunas sí eran masonas operativas, mientras que otras eran logias meramente revolucionarias, que tomaban las formas de las logias de la masonería, pero no eran en sí logias que pertenecieran a la masonería. Entonces eso está hasta el día de hoy muy discutido si San Martín era o no era masón. Eso no hace la diferencia más que por cuestiones religiosas, porque la masonería, los masones están excomulgados por la Iglesia Católica, entonces como lo presentan a un prócer religioso, entonces ahí viene el problema que hicieron no era masón. En cuanto a la independencia americana, eso no era relevante, aunque sí había muchísimos masones en puestos de poder en toda América. Era como el auge de la masonería en esa época. San Martín entonces pide su baja allá, tiene contacto con estas logias. Sí. Y se vuelve al virreinato, él se vuelve ya siendo... a Buenos Aires. Exactamente, él regresa en la fragata Canio, una fragata inglesa, con Alvear, que luego se van a hacer muy enemigos los dos. Carlos María de Alvear, que sería director, ¿no?, supremo de las Provincias Unidas, y desembarcan en marzo de 1812. Y ahí toman contacto con las familias y los intelectuales de Buenos Aires y le reconocen el grado militar que tenía San Martín y le encomiendan en ese momento que creara un regimiento de granaderos. Y él lo va a crear desde cero, en donde ahora en Buenos Aires funciona la estación de Retiro. Mira. Y ahí está la Plaza San Martín. Sí. Ahí estaba el regimiento de granaderos a caballo, que en esa época era un descampado, y bueno, ahí él lo forma y tienen el bautismo de fuego en San Lorenzo en 1813. El 3 de febrero. Exactamente. Donde también es un combate en una batalla, porque en la batalla siempre pelean dos ejércitos, aquí pelearon dos batallones nada más, por eso es combate de San Lorenzo, que nos enseñan siempre con la marcha, que es todo una proeza. Todo el mundo se emociona cuando cantamos, ¿no?, la marcha San Lorenzo, pero la realidad no fue así. ¿Cómo fue? Fue un combate que duró apenas 15 minutos, menos, muy sangriento y con muchos heridos, y fue algo demasiado fugaz. No duró prácticamente nada, no fue una epopeya así tan grande como lo presenta la marcha. Había un inglés ahí también presenciándolo desde el campanario, que él después escribe su crónica sobre el combate y dice que fue muy, muy sangriento de ambos lados. Y ahí, bueno, San Martín estuvo a punto de morir y Cabral sacrifica su vida, digamos, pero también se romantizó la muerte de Cabral porque no era nada agradable morir en un combate, ¿no? Lógico. Entonces está como romantizada también y nos olvidamos del aspecto humano y del sufrimiento, que muchos de estos que eran pardos, que se le decían negros, esclavos, que se le prometía la libertad si servían en el ejército. Entonces eso también es otra faceta
de la Revolución, que es cierto, hubo un batallón de negros cuando cruzaron a Chile. Y dice un autor, que era senador nacional, no me puedo acordar el nombre, todavía vive, que escribió un libro sobre San Martín, le llama que estos negros eran carne de cañón, decía él. Eran esclavos, descendientes de esclavos, que lo mandaban en la primera línea, en la vanguardia, y eran los primeros en recibir la descarga del enemigo, ¿no? Y bueno, pero era una guerra. Claro. La gente por ahí dice, tenemos que recordar que San Martín no es un santo, no es una persona comparable con San Francisco de Asís, claro, por un ejemplo. Fue un hombre honesto, fue un hombre de palabra, pero también fue un ser humano y que tuvo sus debilidades. Tal en cual. el sentido, todas las enfermedades que padecía eran psicosomáticas, todas, asma, bronquitis, dolor de cabeza, tenía una úlcera en el estómago, que muere de eso justamente. Eran todas enfermedades a raíz de ¿cómo se llama? El estrés, que en Claro. esa época no se conocía lo que era Exacto. el estrés. Le viene toda esta enfermedad. Él nos muestra la parte humana del prócer. No fue Sí, un sí. hombre que estaba a caballo todo el día, peleando, montado de manera elegante. No, fue un hombre que también sufrió, y en uno de los cruces de la cordillera lo tuvo que hacer en camilla a causa de sus fuertes dolores. Yendo a eso, a la campaña, a la Cruz de los Andes, la primera vez fue en 1817. Sí, el Ejército Libertador parte en diferentes columnas, Sí. en enero ya de 1817, que la cordillera está abierta hasta marzo, Claro. más o menos. Yo crucé los ¿Sí? Andes Mira. justo cuando se cumplían los 200 años, en 2017. Mirá vos. Cruzamos en enero con la Asociación Sanmartiniana de Rosario, de Santa Fe. Éramos 50 expedicionarios, pero además de nosotros, como se cumplían los 200 años, fueron muchísimas otras Claro. expediciones, y vinieron de Chile y nos encontramos en la frontera, donde bueno. hay un monumento con dos bustos, San Martín y O'Higgins. San Martín del lado argentino y O'Higgins del lado chileno. Y este cruce lo hacen todos los años, Sí. no solo asociaciones sanmartinianas, sino también agencias de turismo. También la persona que quiera paga y lo hace. Yo lo hice por Los Patos, que es por donde fue San Martín, por San Juan. San Martín divide el ejército en 4 columnas principales y algunas secundarias. ¿Por qué? Porque él dice así, perdemos, es muy fácil emboscar un ejército rodeado de montaña. Claro. Entonces decía, si perdemos una columna, salvamos las otras. Y él fue por el peor de los pasos, que el de Los Patos. El más complicado, El más digamos. complicado, que actualmente está virgen, no hay poblaciones, no hay carretera, está tal cual lo vio San Martín, O'Higgins y los soldados hace más de 200 años. Tal cual, está el corral, todo hecho de piedra, que Claro. todos los años se lo va reconstruyendo porque el viento va tirando las piedras, pero todavía están las pircas, está todo lo que estos héroes construyeron, está exactamente igual porque no hay ninguna población cercana. Al punto que cuando si hay alguna emergencia en la expedición, los helicópteros tienen ciertos puntos para poder aterrizar y sacar Claro. a un expedicionario. Claro, no en Por cualquier lugar. No. Por lo tanto, está completamente virgen, tal cual ellos lo conocieron. ¿Y Los Patos es del lado argentino, que es un Sí, paraje? Es un camino por donde llegás al Espinacito, que es una montaña que tiene más de 5.000 metros, que hay que cruzarla, no hay forma, subís los 5.300 metros y bajás ya del otro lado, todavía es territorio argentino, y se parte desde San Juan. San Claro. Martín parte de ahí, no de Uspallata, como todos creen que es el camino que va al Cristo Redentor, que ya hay una carretera, Claro. hay una ruta, entonces lo podés hacer en auto, y ahí, bueno, obviamente ya el paisaje ha cambiado Exacto. totalmente. Acá Pero en no. Los Patos no, porque no hay carretera, no hay poblaciones, no hay absolutamente nada. Y vamos dirigidos por Baquiano hasta llegar a la frontera con Chile. ¿En caballos? A mula y en caballo. A mí me tocó un caballo. La diferencia es que la mula tiene el paso firme en las piedras,
teniendo en cuenta que hay precipicio en algunos Claro. momentos, pero es muy asustadiza. Se Claro. para en dos patas por cualquier cosa y te tira. Claro. El caballo es menos firme, pero no es tan asustadizo. No se asusta Claro. tan fácilmente como la mula. Pero San Martín cruzaron los soldados a pie Claro. y el resto en mula. Y fue ahí, por los patos entonces. Por los patos, sí. Y vos dijiste, una de las veces que cruzaron fue en camilla. Una de las veces que él volvía, Fue y él volvió cruzó varias veces. sí, se cruzó varias veces la cordillera yendo a Chile, volvió a pedir ayuda al director supremo que era Pueyrredón, muy amigo. Sin Pueyrredón la campaña de los Andes no se pudiera haber hecho, porque Pueyrredón desde Buenos Aires juntó sable, juntó ropa, frazada, comida, el charqui, era lo que Claro. llevaban, ¿no? Después como una especie de sopa instantánea, que era un invento de la época, que era un menjunje de no sé qué, vos le echabas agua y Agua. lo podías tomar. Claro. Entonces, agua caliente y lo podía tomar. Él cruzó varias veces la cordillera, en una de esas con sus ataques de asma y de sus ataques biliares, tanto del hígado como del estómago, porque somatizaba todo. Sí. Los granaderos tuvieron que improvisar una camilla y llevarlo así. Aún así, a pesar de todas las enfermedades, vivió hasta una edad bastante avanzada para la época. Claro. 72 años, una edad bastante avanzada para la época. Bien. Aún así, Cuando él cruza, Sebastián, cuando él cruza hacia Chile, cuando organiza la campaña del cruce de los Andes, ¿ya sabía que también iba a ir a Perú? era la idea, ¿no? Sí. Porque ya hay un plan preconcebido, el plan Maitland, de un inglés, Ajá. que varios años antes que San Martín llegara acá, él había trazado el mismo plan que hizo San Martín. Entonces, que ¿Con era, el mismo fin? era emancipar. ¿Por qué? Inglaterra estaba muy interesada en la emancipación americana para poder comerciar, porque la corona española prohibía a su virreinato el comercio directo con potencias extranjeras. Claro. Por eso existía el contrabando. Claro. Y Inglaterra vendía, siempre Inglaterra fue muy comercial, son Sí. comerciantes y piratas, con Claro. todo respeto, pero Pero la no historia sí lo dice. Sí. Es más, te daban patente de corso, que era ser pirata. Claro. Y podía saquear y demás. Pero Inglaterra ya hubo un plan continental que es el que sigue San Martín. Entonces Patricia Pascual y otros historiadores dicen, ¿es coincidencia o San Martín ya lo había leído a este plan? Y él que lo pone en práctica. Este Maitland, que ideó el plan, dice, solamente se va a poder emancipar América si lo hacemos desde el virreinato del Río de la Plata, libertando Chile y ahí Perú, que es el plan que lleva San Martín. Claro. Ese era, y él lo lleva a cabo, ya tenía en mente ir al Perú, sí, pero se tardó bastante porque ellos en la campaña al Perú la hacen por agua. Es decir, una flota sale de Santiago de Chile hasta las inmediaciones de Lima, transportando el ejército. Claro. No van por tierra, Claro. como hicieron, obviamente, al cruzar los Andes. Bueno, no hay agua, sí o sí lo tienen que hacer por tierra, pero acá sí estaba la opción de ir por tierra, pero ellos prefieren hacerlo por el mar para libertar Perú. Y él declara la independencia del Perú. Por eso allá sí es querido, es valorada su figura, no tanto en Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene su propio héroe, que es O'Higgins, mientras que los peruanos no tienen, digamos, por así decirlo, tienen sus patriotas, pero no tienen una figura tan relevante como O'Higgins lo es en Chile. Claro. Pero el mismo O'Higgins le da el título de libertador a San Martín. Claro. Fueron muy amigos. Bien. Pelearon juntos en Maipú. Estuvieron en primero Chacabuco, Primero Chacabuco. cuando recién cruzan los Andes se produce la batalla de Chacabuco, también muy sangrienta, donde ahí mueren el ejército, este batallón Pardo, que cuando San Martín pasa, estaba en sus tumbas, se sacó el sombrero y dijo, pobre, pobre mis negros. Y dicen que lloró. Claro. Hay muchas crónicas de la época. Claro. Y luego Maipú es al año siguiente, pero O'Higgins no puede participar de la batalla porque estaba herido. Ah, mira. Una semana antes de Maipú se produce el revés de Cancha Rayada. ¿Esto qué es? El ejército libertador estaba acampando
en un lugar que se llama Cancha Rayada, cerca de Maipú, al sur de Santiago de Chile. Y se llama Cancha Rayada porque el terreno tenía como una ondulaciones, como una especie de chapa, claro, esas ondulaciones así. El ejército estaba ahí y una noche, sorprendido por los realistas, el ejército se desbanda y la ERA logra salvar varios batallones y trasladarse a Santiago. Y ahí O'Higgins es herido en un brazo. Cuando se produce la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, es decir, al año siguiente, O'Higgins estaba herido en Santiago. Pero ya al caer la tarde, muy nervioso, toma un caballo y se va para el campo de batalla. Ya llega al caer el sol, el triunfo ya era de los patriotas. Entonces él se acerca muy emocionado a San Martín, que también estaba en ese momento a caballo, lo abraza y le dice: "Gloria al Salvador de Chile". Mira. Que esta frase es la que a los chilenos no les gusta. No la reconocen un poco. No la reconocen. Es más, hasta hay un historiador chileno que llegó a decir que era una frase ensayada. Mentira. Claro. Porque no sabían si iban a ganar o no. Se hacía 2 o 3 semanas atrás que el ejército había quedado desbandado. Claro. Lograron reunirlo y fue un triunfo realmente muy importante. Eso ya consolida la independencia tanto de Argentina como la de Chile. Porque, y ahí, bueno, San Martín le contesta a O'Higgins: "General, la historia no va a olvidar nunca que a pesar de su gloriosa herida, usted se hizo presente en el campo de batalla". Entonces, y fueron grandes amigos hasta su muerte. Al punto que cuando San Martín se entera de la muerte de O'Higgins, se enfermó y estuvo bastante tiempo en cama, porque somatizaba, repito, y le dolió muchísimo, muchísimo la muerte de su amigo. Bien. Sebastián, vamos a ir a una pausa y seguimos. Sí. Bien. Bueno, seguimos después de la pausa con Sebastián Pérez Pisoni, hablando aquí sobre la vida y la obra y la gesta del general José de San Martín. Pausa y ya venimos. Estamos trabajando por Salta y los salteños. Seguimos reforzando el sistema de salud con la entrega de nuevas ambulancias gracias al cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes. Sáenz, en la cumbre del bioetanol, pidió construir consensos y diálogo al gobierno nacional y reclamó por la defensa de la producción local y un trato federal equitativo. Tras gestiones con Nación, Salta ejecutará la obra estratégica de la Ruta Nacional 51 entre San Antonio de los Cobres y Mina Poma. El nuevo régimen promocional de reducción fiscal beneficiará a pequeños comerciantes y contribuyentes cumplidores. Gestionamos para vos. Gobierno de Salta. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. No dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Yo lo que tiene esto. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta, una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En el Instituto Provincial de Salud de Salta, la transformación no se detiene. La consulta médica digital es una nueva forma de acceder a la cobertura médica sin uso de papel, con más beneficios para nuestros afiliados y prestadores. Ahora, cuando el prestador transacciona tu atención, el sistema valida los datos y los autoriza o rechaza al instante, sin mayores trámites ni demoras. Ya no tendrás que comprar más órdenes de consulta. IPS, la obra social de los salteños. Gobierno de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así,
Perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos de vuelta aquí con el General San Martín, acá con su gusto y con Sebastián charlando nuestro programa del día de hoy. Y hemos hablado mucho de lo que fue la campaña de San Martín, todos sus primeros años y demás, la campaña a Chile, la liberación del Perú y demás. Pero claro, siempre hablamos también a nivel de historia de la función de Güemes y la relación de Güemes con San Martín, con Belgrano, por supuesto, porque fueron los tres grandes próceres argentinos y que fueron contemporáneos, que compartieron ideales. ¿Y cómo se llevaban San Martín con Güemes? ¿Qué se sabe de la época? ¿Cómo fue la relación entre ellos, Sebastián? San Martín con Güemes tuvieron una relación epistolar bastante buena. Refiriéndose a Güemes, le dice San Martín a O'Higgins que era un bravo soldado, él y sus gauchos. Le pesó mucho la muerte de Güemes y también estratégicamente, porque la idea era hacer una pinza, es decir, San Martín iba a atacar desde el Perú y Güemes iba a subir para atacar por lo que actualmente es Bolivia. Claro. Entonces, a manera de pinza, cosa que se vio completamente frustrado por su repentina muerte, ¿no? En 1821. Pero hasta donde sé, el encuentro que se produce de estos héroes en la posta de Yatasto, que en realidad no es esa casa, sino que dicen que está un poco más allá, sí, que era la posta de Algarrobo, dice Mitre, en realidad, que no es esa la casa. Hay historiadores que ponen en duda la presencia de Güemes. En realidad dicen que Güemes no había estado, otros dicen que sí, que Güemes había estado. Yo he leído las versiones de que Mitre creo que lo pone en duda, porque Mitre escribe, ¿no?, una biografía. Es más, cuando muere San Martín, la nieta de Güemes después le entrega toda la documentación a Mitre y él escribe la historia de la emancipación americana. Entonces algunos dicen que Güemes en realidad no estuvo, pero estuvo o no estuvo, era muy importante y San Martín lo sabía. Lo sabía porque Güemes era el que protegía el norte de Argentina, porque de nada valía liberar Argentina, Buenos Aires, Chile, si después los realistas volvían a entrar por el Alto Perú. Claro. Entonces Güemes hacía de dique, de contención en el norte. O sea, era una pieza importante. Y aparte la función de Güemes aquí era designada justamente por el propio San Martín. Exactamente. Aparte, cuando muere Güemes y sube al poder la Patria Nueva, que eran esta facción salteña pro-realista, aristócrata, como hablábamos hace un momento, la mayoría de los aristócratas salteños estaban en contra de Güemes, aun cuando Güemes había nacido en cuna aristócrata, pero él tenía una relación con los gauchos y con la gente de campo muy afable, él era uno más entre ellos. San Martín ya estaba en el Perú en 1821 y le escribe una carta urgente a O'Higgins para que trate de ver qué pasaba después de la muerte de Güemes, que Salta se había tornado a ser un reducto realista nuevamente, y eso le trastornaba todo el plan. Y O'Higgins le responde: escribí varias misivas a Salta y no hay respuesta. Entonces eso ya le da la pauta a San Martín que Salta estaba perdida, por así decirlo. Claro. Y el tema es que la guerra es un acontecimiento humano que va cambiando a medida que se van dando las cosas. Vos perdés, ganás, y eso influye en las otras decisiones que tomen los otros generales y comandantes, ¿no? Entonces el haber ganado en Maipú le favoreció muchísimo a Bolívar para poder avanzar, y después el encuentro en Guayaquil, y bueno, después San Martín decide retirarse para que Bolívar termine
la guerra de emancipación, porque se había dado cuenta que Bolívar, al ser tan egocéntrico, vanidoso, y San Martín lo dice en una carta, tiene una vanidad pueril, así se refiere a Bolívar. Sí, en una carta le dice, tiene una vanidad pueril, es decir, un hombre muy vanidoso, y él lo dice, Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Es más, San Martín se ofrece a ser su subalterno y Bolívar lo rechaza y dice, yo jamás le voy a dar una orden al gran general San Martín. Pero esto Bolívar lo hacía para que San Martín se vaya. Y bueno, lo logró y San Martín se retira. Pero lo de Güemes tuvieron una relación epistolar muy cordial, ¿no? Claro, que es lo que quedamos cuando habla de las relaciones epistolares, porque es lo que hay de fundamento, ¿no? Exactamente, las cartas que se enviaban. Sí, porque si no, después hay algunas crónicas de la época, como decirte, actualmente nosotros le llamaríamos un diario íntimo, claro. Lo que en esa época era una crónica, como yo le comentaba a ¿cómo te llamas? Agustina, del tema del general Espejo, ¿no? Que él escribe el cruce de los Andes y el encuentro de Guayaquil. Él estuvo presente, era un muchacho de 16 años, secretario de San Martín, cuando cruzaron los Andes. Él nace en 1801, Jerónimo Espejo. 1817 tenía 16 años, era el único, uno de los pocos que sabía leer y escribir entre los soldados. San Martín lo nombra su secretario. Todas las cartas las escribía Jerónimo Espejo u otro secretario y San Martín simplemente las firmaba. Mirá vos. Porque él no tenía tiempo de redactar las cartas. Entonces, Jerónimo Espejo escribe una crónica también del encuentro de Guayaquil, pero fue un encuentro secreto entre los dos próceres. Hablaron a puerta cerrada. Luego hay cartas tanto de Jerónimo Espejo como de un secretario de Bolívar, donde se sacan conclusiones o ideas de qué es lo que pudieran haber hablado. Claro. De ahí parece que es cuando San Martín, de ese encuentro secreto, se da cuenta que Bolívar era un hueso duro de roer y sale de la reunión, le hacen una fiesta, una cena de gala en su honor, y en mitad de la cena San Martín se retira y se va. Bien. ¿Cuál era la personalidad de San Martín? Su forma de ser, su relación con su ejército. Era un hombre austero, acostumbrado a la austeridad desde los 11 años que ingresó como cadete al ejército español. Dormía en un catre, no tomaba mate, tomaba café con bombilla, es decir, a él el mate le caía mal, pero como él veía que era una costumbre de los soldados, para no contradecirlo o no quedar chocante, que digan los soldados toman mate y el general no, él en realidad lo que hacía le ponía café. Y tomaba el café con bombilla, porque en realidad el mate, por la úlcera que él tenía, le caía mal. Siendo correntino encima, ¿no? Sí, pero él vivió hasta los 5 años, ¿no? Claro. Y ahí se va. Claro. Se va porque se va a su familia. Exacto. Y se lo llevan, él era un chiquito de 5 años, y se lo llevan a la península de nuevo. Pero era un hombre austero, le gustaba mucho el asado, repito, bueno, el café, dormía poco, se levantaba junto con los soldados. Él, ahí en retiro en la ciudad de Buenos Aires, él muchas veces los disciplinó y los adoctrinó. Él en persona no delegaba esas funciones en otros, era muy respetuoso, como la época, relaciones muy formales. Hay una anécdota que dicen que ahí en el Plumerillo, en Mendoza, donde estaba el campamento que iba a cruzar los Andes, estaba prohibido que en el arsenal ingresase alguien con bota y espuela. Por una chispa volaba todo. Claro. Y en un momento dado San Martín, distraído, estaba vestido como general, intenta ingresar al arsenal y el soldado que estaba de guardia lo cruza y le dice: general, usted con bota y espuela aquí no puede entrar. Entonces San Martín le dice: soldado, usted sabe con quién está hablando, ¿no? Y él le dice: sí, señor, pero las órdenes son órdenes. Era una orden que le había dado el mismo San Martín. Entonces, sin decir nada, San Martín se va, vuelve al rato ya con alpargatas y le entrega una onza de oro al soldado. Y le dice: bien, soldado, eso habla muy bien de usted por haber sabido cumplir la orden, incluso contra
el general que quería entrar. A ver, entonces nos da la pauta de cómo era respetuoso de las normas, de la disciplina, y fue un hombre, para mí el rasgo más grande de San Martín fue la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Un hombre coherente. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad, no solo desde lo político que están arriba, sino todos de no tener palabra. Decimos lo que no pensamos y hacemos lo que no decimos. Entonces, San Martín fue un hombre de palabra. Creo que eso es lo que hay que rescatar de él. Y él mismo lo dice, ¿no? Yo empeñé mi palabra y la cumplió realmente. Lamentablemente vivimos, repito, como en una sociedad donde no se le da, ya la palabra no tiene ningún valor. En esa época sí. Bien. Yendo un poquito a lo que tiene que ver con la institución, con la Asociación Cultural Sanmartiniana, por la cual te hemos convocado para el programa de hoy. Contanos cómo funcionan, cómo están formados, qué tareas hacen ustedes. Nosotros ahora, bueno, estamos como en una especie de impasse. Que después de la pandemia yo me fui a vivir 2 años a Buenos Aires, a Luján propiamente por trabajo, pero solíamos hacer exposiciones por la escuela con todas estas cosas. Tenemos mucho más, mapas, medallas, libros de época, como les comentaba Agustina. Yo tengo el libro de Jerónimo Espejo, este muchacho, una edición de 1873, donde Jerónimo Espejo aún vivía. O sea, ese libro que yo logré conseguir en San Telmo, en un anticuario, cuando ese libro salió de la imprenta, quien lo escribió todavía estaba vivo, y de primera mano, que había sido secretario de San Martín. Y tenemos así muchas cosas que llevábamos por las escuelas. Ahora, con la supresión del Instituto Nacional Sanmartiniano, no sabemos qué estatus van a pasar a tener las asociaciones sanmartinianas. Nosotros también estamos como simples asociaciones. Algunas asociaciones han pedido personería jurídica, otras no. Claro. Hay que contar a la gente que con estas últimas decisiones que estaban tomando desde el gobierno nacional, el Instituto Nacional Sanmartiniano ahora va a pasar a ser un museo. Un museo, sí. Pacífico Otero lo había fundado en la década del 30 con la finalidad de ser un instituto que custodiara y propagara la memoria y la misión del Libertador San Martín. Claro. No lo fundó como un museo, porque para eso tenemos el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, donde está el sable ahora de San Martín, y este instituto venía trabajando muy bien. Este año se hizo una diplomatura virtual sanmartiniana a través de YouTube, donde hubo más de 10.000 inscriptos, totalmente gratuita. Todas las actividades que hacía este instituto eran sin fines de lucro, y bueno, por un decreto presidencial se lo disuelve para pasar a ser un museo. Pero todavía a nosotros las asociaciones no nos han comunicado nada en qué va a quedar esto. Claro, pues las asociaciones forman parte del Instituto Nacional. Nosotros somos dependientes en el sentido que ellos nos reconocen a nosotros. Pero luego todas las actividades y demás somos autónomos, porque depende también del lugar en donde estamos. Nosotros acá también vinculamos a San Martín con Güemes, cosa que en otras provincias no lo hacen. Lógico, los mendocinos lo vincularán con la Campaña de los Andes, los sanjuaninos también. Exactamente, en Mendoza hay 6 asociaciones sanmartinianas. Y para ello es la Campaña de los Andes, es el tema central. Tal cual. Bueno, ojalá que esto no vaya en contra de esta decisión, que en principio, por supuesto, parece negativa, pero ojalá que no termine siendo, ¿no? Que se pueda seguir con esta gran tarea de difundir al general San Martín. Bueno, vamos a ir a una pausa, la última, y volvemos para el final. Aquí en Fuera de Rutina estamos charlando con Sebastián Pérez Pisoni, de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Salta. Ya venimos para el final con él aquí en el programa. La Feria Potencia, que estuvo presente en Orán, Salta y Cafayate, llega a la ciudad de Tartagal. Productos artesanales, gastronomía, juegos, espectáculos y mucho más. Tartagal se llena de potencia. El 22, 23
y 24 de agosto llega la feria de emprendedores más grande del norte argentino. Destino Potencia en Tartagal. No te lo pierdas. Gobierno de Salta. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Mis lentes son para ver mejor, para leer y para todo. Me ayudan mucho los dictados en todo lado. Para ver la letra bien. Para ver mejor el pizarro. Estoy emocionada porque mi niña por fin pudo acceder a sus anteojos con lo que nos está saliendo caro, así que mil gracias al ministerio. Agradecida con el gobernador Sáenz por esta oportunidad que le está dando a los niños. Le agradezco que haya contribuido a este operativo y que se haya realizado acá, en esta zona, en este lugar tan lejano del Chaco salteño. Especialmente también al gobernador, que tener la gentileza de hacer este tipo de programas que son muy importantes. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos de vuelta, bloque final para la entrevista del día de hoy y las 5 preguntas al hueso. Muy bien, Sebastián, vamos con la primera entonces. Hemos hablado un poco de la relación con Bolívar y demás, pero la primera es, ¿Bolívar conspiró contra el plan de San Martín o no? No. Digamos, conspirar en el sentido negativo de la palabra, no. Es decir, no llegaron tal vez a un entendimiento y después Bolívar fue solo al Perú para terminar la guerra de emancipación, ¿no? Que termina con la batalla de Ayacucho en 1824, creo que fue, que ya eso pone punto final a la guerra de la independencia. Pero no, en el sentido negativo de la palabra, no. Además, San Martín tuvo un retrato de Bolívar en su cuarto hasta el día que murió, allá en Francia. No. O sea que más que no conspiró, sino que impuso su propia idea, digamos, su propio plan. Sí, porque no hubo un entendimiento entre los dos. También había diferencia entre ellos, ¿no? Claro. Como todo, como en la actualidad también. Bien. Segunda, lo mencionaste también al comienzo, pero quiero que cerremos la idea de cuál fue la relación de San Martín con la masonería. Algo que tanto se habla. El Instituto Nacional Sanmartiniano siempre lo niega. Para ellos, San Martín no fue masón en el sentido estricto de la palabra. Él pertenecía a la logia Lautaro, que fue fundada justamente aquí, y lo que se dice es que la logia Lautaro solo tomó la forma de la masonería, imponer un secreto a sus miembros para evitar filtración de estos planes que se estaban llevando a cabo. Ahora bien, la masonería de Argentina es raro porque empieza a hablar de San Martín después de la repatriación de sus restos en 1880.
antes de esa época, la masonería argentina no hablaba para nada de San Martín. Claro. Y hay algunos historiadores que dicen que la masonería quiso apropiarse de la figura de San Martín y colgarla como una medalla diciendo, miren, todo lo que él hizo, lo hizo porque era masón. Y no es así. No es así. No. Bien, perfecto. Claro, ¿quién no quisiera decir, che, San Martín es mío? Exactamente. Claro. Sí, recibió un homenaje masón en Escocia cuando estuvo en Inglaterra ya después de la guerra de independencia, sí. Bien. Pero eso no significa que lo haya sido. Y uno de los motivos para la religión, uno de los motivos para también esa conclusión de que no era masón, era que San Martín, por ejemplo, designó a la Virgen del Carmen como patrona del ejército. Exactamente, rezaba el rosario con la tropa todos los días al caer la tarde, pero para los historiadores críticos dicen que él en realidad utilizaba esas formas para seguir las costumbres de la época. El rezo del rosario era una costumbre en el ejército y en las familias al atardecer. Claro. Rezar el rosario todos los días en la época de la colonia. Pero bueno, no era un hombre religioso como lo fue Belgrano. Claro. No era un hombre que después iba a asistir a misa, cosa por el estilo, se dice que no. Pero sí fue creyente, tal vez no practicante en el sentido estricto de la palabra. Bien. La tercera, y acá hablamos un poquito de lo que fue la cercanía del 17 de agosto de 1850. ¿Qué se sabe sobre la salud de San Martín esos últimos días y su posterior muerte? Él, ya estaba mal de esta úlcera. Él vivía con su hija, con Merceditas y 2 nietas, y el yerno que era Mariano Balcarce. Entonces él ya cuando se pone mal ese 17, le hace seña a su yerno que la saque a la hija de la habitación, porque no quería que ella lo vea morir. Entonces, porque la hija en ese momento estaba con un ataque de angustia, obviamente, Mariano se la lleva de la habitación a la hija, y lo curioso es que cuando San Martín expira a las 15 horas, se detiene el reloj de la pared. Era un reloj a cuerda, claro. Y justo a las 3 de la tarde, en el momento exacto en que él muere, el reloj de la pared se detiene. Y es el único objeto original que está en la casa de Boulogne-sur-Mer, porque todo el mobiliario ha sido trasladado al monumento, al Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, y ahí recrearon la habitación del Libertador. Pero lo único original que queda en Boulogne-sur-Mer es ese reloj. Después la estatua que está en la misma ciudad de Boulogne-sur-Mer sobrevivió a varios bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, por eso los lugareños la llaman el milagro de San Martín, porque nosotros vemos fotos donde Boulogne-sur-Mer está arrasada, pero la estatua intacta. Y ahí en Boulogne-sur-Mer inclusive hay todavía hay una custodia de granaderos. Sí. Ahí vive un granadero con su familia, que se van renovando cada cierto tiempo, y San Martín estuvo enterrado los primeros 11 años en la catedral de Boulogne-sur-Mer, en una cripta en la catedral de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, hasta que después su hija decide llevarla al panteón familiar en Brunois, porque había muerto una nieta. San Martín tenía 2, muere una nieta joven, y los sepultan juntos en la misma bóveda. San Martín está embalsamado. Claro. El alcalde de Boulogne-sur-Mer, pensando que apenas muere se lo iba a repatriar, lo hace embalsamar. Pero la repatriación tardó 30 años. Claro. Recién después de la muerte de su hija, la familia, la nieta principalmente, permite traer los restos de San Martín, que llegan a Buenos Aires en 1880 y son sepultados en la catedral, que ahí surge el mito que porque era masón, la capilla está fuera de la catedral, es decir, no está en terreno consagrado, cosa que por el tamaño del monumento sí o sí había que ampliar la capilla. Era imposible hacerla. Nosotros vemos las capillas que están al costado del mausoleo de San Martín, son capillas pequeñitas, y el monumento, el mausoleo de San Martín es grande. Entonces sí o sí había que ampliar la capilla. Claro. Y ahí nace el mito que él no está en suelo sagrado por su calidad de masón. Otro mito Otra más. mentira. Otra mentira más. Bueno, ahí va la cuarta pregunta. ¿Es cierto que
el féretro de San Martín está inclinado. Es cierto, tiene una cierta inclinación, pero no cabeza abajo, como dicen, porque los masones se van al infierno por la excomunión de la Iglesia Católica. No, lo que pasa es que al escultor nadie le había dicho que estaba embalsamado. El tema es que cuando él diseña el mausoleo, arriba hace como una especie de cofre donde él creía que ahí se iban a depositar los huesos de San Martín, porque nadie le informó que su cuerpo estaba intacto, claro, o casi intacto. ¿Qué pasa? Cuando lo deciden traer, al ataúd lo colocan dentro de 2 ataúdes, como los papas, eran 3 ataúdes, y ya se había hecho demasiado grande. El espacio que el escultor hizo de cimiento, que en realidad no era para que vaya un ataúd ahí, el espacio es el cimiento del monumento, del mausoleo, claro, porque él pensaba que los huesos iban a ir arriba, que es esa parte que está cubierta por una bandera. Y se dan con la sorpresa cuando viene semejante ataúd, y ahora ¿qué hacemos? Y bueno, lo pusieron inclinado. Bien. Pero la Iglesia siempre negó, el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires siempre negó estas historias. Si fueran verdad, la Iglesia lo hubiese admitido, o directamente no hubiera permitido que lo enterraran en la catedral, porque en su testamento acá dice: yo quiero ser enterrado en el cementerio de Buenos Aires, pidió él. Entonces la Iglesia, si hubiera tenido seria duda sobre la filiación masónica de San Martín, y más en esa época, directamente no hubiera permitido que lo enterraran en la catedral. Perfecto, y ahora sí la última, y ya estamos sobre el final. ¿Podés marcar un momento en el cual fue el momento más difícil de la lucha por la independencia de San Martín? ¿Un día, una batalla? ¿Hay un momento que se pueda marcar? Yo creo que cuando decide volverse del Perú, creo que esa sensación de desazón y de la tarea inconclusa, creo que fue lo que más le afectó. Bien. Cuando tuvo que rescindir el poder en manos de Bolívar. Sebastián, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Muy enriquecedora la charla y un gusto tenerte acá. Gracias, muy amable. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos cada semana, como siempre, aquí en Fuera de Rutina, los lunes 22 horas en Somos Salta y Jujuy. Nos vemos la semana que viene. Chao.